Muy buenas tardes, amigos, directivos, personas que nos escuchan a través de este grupo Kairos de Dios. Aquí les saluda el pastor Cervantes desde la hermosa ciudad del Carmen, la perla del Golfo de México. Estamos aquí para abordar el subtema 4, el tema general de esta semana, subtitulado La teología arriana sobre Dios. Y como es de saberse, este tema es muy importante porque tiene que ver precisamente con cómo se ha visto o cómo se ha interpretado a Dios desde los tiempos muy antiguos, en los tiempos también del inicio de la iglesia cristiana, así como aparece también en el Antiguo Testamento. Y cuando hablamos de la teología arriana, esto se menciona así por un hombre llamado Arrio, que fue el principal ponente de esta teología. Lógicamente que él fue influenciado por otras personas y posteriormente a Arrio hubieron hombres que estuvieron difundiendo este tipo de pensamiento, este tipo de teología. Y hasta nuestros días el pensamiento arriano sigue predominando en un gran número de personas, como ya se está exponiendo en otro subtema. De manera entonces que voy a hablar de este personaje llamado Arrio, quien era probablemente descendiente de bereberes de la antigua Libia. El nombre de su padre era Ammonius. Se cree que Arrio había sido un discípulo de San Luciano en la escuela exegética de Antioquía, y de vuelta a Alejandría, Arrio, de acuerdo con una única fuente, se posicionó en Melesio, en Licópolis, en su disputa con Pedro de Alejandría sobre la readmisión de aquellos que habían renegado del cristianismo por miedo a la tortura romana, y fue ordenado diácono bajo el auspicio de Melesio. Fue excomulgado por el patriarca Pedro I de Alejandría por su apoyo a Melesio, pero bajo el mandato del sucesor de Pedro, Achillas, Arrio fue readmitido a la comunidad cristiana y en el 313 se hizo presbítero del distrito de Baucalis de Alejandría. Aunque esta característica ha sido muy denostada o denigrada por sus oponentes, Arrio parece haber sido un hombre con un comportamiento ascético, moral, pura y firmes convicciones, lo que más adelante vamos a citar cerca de sus oponentes que dicen de él. Bien, aquí el pastor Cervantes, audio número 2. Decía entonces que Arrio parece haber sido un hombre con un comportamiento ascético. Se dice que era de moral pura y firmes convicciones, parafraseando a Epifanio de Salamina, un oponente de Arrio. El historiador católico Warren Carroll lo describe como una persona que era alto y delgado y de aspecto distinguido. También se dice que era de muy finos modales, en las cuales dice que las mujeres le adoraban, encantadas por sus buenas maneras, tocadas por su apariencia de asceta. A los hombres les impresionaba su aura de superioridad intelectual, o sea que Arrio alardeaba de ser un intelectual y era un hombre muy seguro en lo que hacía y decía. Pero bien, vamos a ver en los comienzos cómo es que Arrio, siendo un cristiano, siendo un devoto, un predicador, se abre de la doctrina fundamental y empieza a fijarse y a poner su postura en algo muy diferente a lo que se había estado predicando en sus días. Un historiador al que se le llama el Trinitario Sócrates de Constantinopla
también llamado como Sócrates escolástico, informó que Arrio lanzó la controversia que lleva su nombre cuando el Papa Alejandro I de Alejandría, que había sido sucedido por Achillas como obispo de Alejandría, dio un sermón hablando sobre la similaridad del Hijo con el Padre. Arrio interpretó que el discurso de Alejandro era una forma de reavivar el sabelianismo, condenándolo, y argumentó posteriormente que si el Padre engendró al Hijo, el que fue engendrado tuvo un principio de su existencia, y esto hace evidente que hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Por lo tanto, necesariamente el Hijo se hizo sustancia desde la nada. Esta cita textual describe la esencia de la doctrina de Arrio, como vamos a ver más adelante. Entonces, el descontento de Arrio comienza por este sermón y él trata de contrarrestar la postura de este predicador. Aquí el pastor Cervantes, en audio número 3, bajo el subtema 4, la teología de Arrio en cuanto a Dios. Entonces decía que Sócrates fue el primer oponente a Arrio por su postura cuando él trataba de decir que la predicación de este hombre llamado Alejandro I estaba apoyando el sabelianismo. Él se va al otro extremo, entonces dice que este predicador está muy mal, y entonces Sócrates de Constantinopla creía que el pensamiento de Arrio estaba influenciado por las enseñanzas de Luciano de Antioquía, un célebre mártir cristiano. En una carta al patriarca Alejandro de Constantinopla, Alejandro de Alejandría escribió que Arrio derivaba su teología de Luciano. El propósito expresado de la carta de Alejandro fue quejarse de las doctrinas que Arrio estaba difundiendo, pero su cargo de herejía contra Arrio era vago y no estaba apoyado por otras autoridades. Aunque estudiante de Luciano y por consiguiente en la línea del monarquianismo dinámico iniciada por Pablo de Samosata, Arrio fue más allá que ellos en cuanto a complejidad teológica. Creció en Alejandría, donde fue ordenado como presbítero poco después del año 311. Aunque era discípulo de la tradición antioqueña, alrededor del año 318 suscitó la atención de Alejandro, el nuevo arzobispo de Alejandría, y este Alejandro le excomulgó en el año 321 por sus puntos de vista heréticos con respecto a la persona, naturaleza y obra de Jesucristo. Arrio estaba decidido a que se le restaurara en la iglesia no por arrepentimiento, sino con el fin de que sus puntos de vista sobre Cristo se convirtieran en la teología de la iglesia. En sus esfuerzos por lograr su restauración en ella, consiguió la ayuda de algunos de sus amigos más influyentes, entre los que se hallaban Eusebio de Nicomedia, Eusebio de Cesarea, el famoso historiador eclesiástico, y varios obispos del Asia. Bien, aquí el pastor Cervantes, audio número 4. Decía entonces que Arrio quería regresar a la iglesia no por arrepentimiento, sino que quería que sus doctrinas se difundieran y la iglesia abrazara su forma de creencia como doctrina oficial. Algo pasó y de alguna forma este Arrio logró entrar otra vez en la iglesia, aunque a escondidas.
Este hombre siguió enseñando sin la aprobación de Alejandro y sus especulaciones levantaron considerables debates y confusiones dentro de la iglesia. Arrio insistía en que Dios Padre es el único principio y por tanto el eterno. Dios es, no engendrado, decía Arrio, mientras que todo lo demás, incluso Cristo, es engendrado. Arrio afirmaba equivocadamente que la idea de ser engendrado lleva consigo el concepto de haber sido creado. Al mismo tiempo, se tomó gran trabajo para separarse del panteísmo implícito en la herejía sabeliana, al insistir en que Dios no tenía una necesidad interna de crear, y él afirmaba también que Dios había creado una sustancia independiente que había utilizado para crear todas las demás cosas. Esta sustancia independiente creada primero por Dios, por encima de todas las otras cosas, según Arrio, era el Hijo. Él proponía que la unicidad del Hijo está limitada al hecho de haber sido la creación primera y mayor de Dios, es decir, lo que Arrio afirmaba era que Dios antes de crear todas las cosas, creó primeramente al Hijo, una sustancia independiente a Dios, y que de la sustancia del Hijo fue que Él entonces formó el resto de las demás cosas como los planetas y el resto de la creación, o sea, una creación primera, Jesucristo. Y este dependió de Dios. Sin embargo, el Hijo está limitado al hecho de haber sido la creación primera y mayor de Dios, pero que según Él no es Dios. Aquí el pastor Cervantes, audio número 5. Entonces, decíamos que Arrio proponía que la unicidad del Hijo estaba limitada porque pues Él había sido creado. Era la primera creación y la creación mayor de Dios, sin embargo, no dejaba de ser creación. En el pensamiento arriano, la encarnación del Hijo es concebida como la unión entre esa sustancia creada, a la que según el Juan, el apóstol le llama logos. A eso él le llama sustancia creadas, logos, y un cuerpo humano. Entonces, Arrio enseñaba que el logos reemplazaba el alma dentro del cuerpo humano de Jesús de Nazaret. Es decir, desde el punto de vista de Arrio, Jesús no tuvo un espíritu humano, no tuvo alma, sino que el alma del Jesús que se llamó humano era el logos o la naturaleza creada por Dios. Harnack tiene razón al observar que Arrio es un monoteísta estricto. Solo con respecto a la cosmología, como teólogo, es politeísta. En otras palabras, Arrio solo conocía como Dios a una persona solitaria. Sin embargo, en la práctica entendía la adoración reservada solo para Dios, a Cristo, del que por otra parte había dicho que había tenido principio, es decir, Arrio aceptaba adorar a Cristo como Dios, pero en su confesión decía que Cristo no era Dios, que Cristo era un ser creado y que había tenido principios. Es una gran controversia en la forma de creer de Arrio. La cristología de Arrio reduce a Cristo a la condición de criatura y por consiguiente niega su obra salvadora. Es decir, que el arrianismo tomó un giro equivocado en el laberinto hacia un corredor herético del que no hay salida posible. Es decir, si Cristo
se le adora y se le sirve como Salvador del mundo, pero no es Dios, entonces ¿cómo puede salvar al hombre pecador? Aquí es donde Arrio se da topes con los otros teólogos trinitarios y es donde surge entonces la gran controversia que se da en aquel concilio ecuménico. Bien, entonces en los próximos audios vamos a continuar. Aquí el pastor Cervantes, audio número 6. Como consecuencia entonces de la postura de Arrio atacando a la doctrina de Cristo como Dios, en respuesta a esto se da el concilio del 19 de julio del 325 en Nicea, un concilio muy controversial. Llegaron al punto, se dice que el debate fue tan apasionado, tan acalorado, que Nicolás golpeó a Arrio en la cara. Hay algunas referencias a esto. Y en respuesta a lo que hizo Nicolás, Eusebio orinó la túnica de Nicolás. Y la mayoría de los obispos estuvieron finalmente de acuerdo en un credo conocido posteriormente como el credo de Nicea. Este credo incluía la palabra homousiano, que significa consustancial o uno en esencia, lo que es incompatible con las creencias de Arrio, lo contrario a lo que Arrio había estado exponiendo. Entonces, Arrio tenía unas ideas totalmente diferentes a los demás teólogos de su época. Arrio había llegado al límite entonces de decir que Jesús no era Dios, que Jesús no era igual a Dios. El día miércoles voy a tratar a fondo sobre la doctrina de Arrio. Sócrates, un teólogo llamado trinitario de su tiempo, escribió acerca de la teología de Arrio y eso lo voy a exponer el día miércoles para concluir. Hay algunos documentos que necesito leer para que todos tengan una mejor comprensión de qué era lo que Arrio creía. Alejandro también cita un poema de Arrio llamado Talía, que estos dos documentos los voy a leer. Voy a subir el audio de estos dos documentos el día miércoles y con esto vamos a ir concluyendo esta participación que tiene que ver con la teología de Arrio. Aprovecho estos segundos para saludarles desde la bella ciudad del Carmen, Campeche. Reciban saludos de su amigo el pastor Cervantes, a todos los directivos y a todos los que nos escuchan a través de este grupo Kairos de Dios. Muy buenas tardes, mis hermanos. Les saluda el pastor Cervantes. Este es el audio 1 con el subtema número 4, Arriano y la teología de Dios. A nuestra primera participación del día lunes estuvimos hablando acerca de este personaje muy polémico que fue quien prácticamente se aventuró a ir más allá de lo que era el sabelianismo, y él logró en parte su meta cuando trata de reincorporarse a la iglesia después de haber sido expulsado. Y como ya dijimos, Arrio quería que su teología se enseñara en la iglesia primitiva. Entonces, cuando él regresa, viene con todo y muchos seguidores le siguen pensando que su teología era buena, era correcta. Como Arrio fue condenado como un hereje, hay muy poca información acerca de esta persona.
Así que no hay mucho material hoy en día, porque sus obras prácticamente fueron quemadas, fueron desaparecidas. Entre los documentos que se cuentan, solamente son documentos que citaron algunos de sus oponentes. En este caso, Sócrates, llamado Trinitario, escribió de la teología de Arrio un fragmento en este documento que voy a citar textualmente. Sócrates cita a Arrio diciendo lo siguiente: que Dios no había sido siempre el Padre, sino que hubo un periodo en el que no era el Padre, que la palabra de Dios no era eterna, pero que fue hecha de la nada para que el Dios que siempre ha existido, es decir, el que es el eterno, le hizo cuando no existía previamente desde la nada. Por lo tanto, hubo un tiempo en el que Él no existía, por lo que el Hijo era una creación y una obra. Bien, aquí el pastor Cervantes, audio número 2, bajo el subtema 4, la teología de Arrio en cuanto a Dios. Entonces decía que Sócrates, el llamado Trinitario, está citando a Arrio en esta obra de teología, donde Arrio está diciendo que Jesús en el principio, o el Hijo, no existía, por lo que el Hijo es una creación y una obra del Padre. Y sigue citando: no es como el Padre en lo que respecta a su esencia, no lo es por naturaleza ni por divinidad, aunque sea la verdadera palabra del Padre, sino que es una de sus obras y sus criaturas, siendo erróneamente llamado palabra y divinidad por ser la propia palabra de Dios y de la divinidad que está en Dios, porque Dios hizo todas las cosas y le hizo a Él también. Por lo tanto, tenía naturaleza mutable y susceptible de cambio, como todas las criaturas racionales. Por lo tanto, la palabra es ajena y no es la esencia de Dios. Y el Padre es inexplicable a través del Hijo e invisible para Él, porque la palabra tampoco conoce perfectamente al Padre y no puede verlo claramente. El Hijo no conocía la naturaleza de su propia esencia, porque Él se hizo como nosotros, en la medida en que Dios nos hizo como Él, como un instrumento, ni tampoco podríamos haber existido a menos que Dios hubiera querido crearnos. Como es de notarse, Arrio realmente no consideraba a Jesús como Dios. Él consideraba a Jesús como la primer criatura que Dios hizo, que dice que lo hizo de la nada, pero que no era Dios en esencia. Es más, dice que no podía conocer a Dios en su totalidad. Y de esta manera, Arrio consideraba que Jesús era tan humano al grado que no podía ser divino. Entonces, es una forma de unitarismo la que Arrio consideraba al Padre como un solo Dios, sin nadie más a su lado en esencia e igualdad. Bien, aquí el pastor Cervantes con el audio número 3, bajo el subtema 4, Arrio y la teología según Dios. Este Sócrates, el escolástico, también llamado Trinitario, fue el que citó esta parte de la teología de Arrio. Arrio también escribió una obra llamada Talía.
Esta obra también desapareció junto con sus demás escritos, fueron destruidos, fueron quemados. Sin embargo, Alejandro cita el poema de Arrio, se refirió a este poema de Arrio llamado Talía, porque está hablando de las herejías de Arrio, y por esa razón Alejandro cita lo siguiente acerca de este poema de Arrio llamado Talía. Y lo dice así: las lindezas aborrecibles y llenas de impiedad que resuenan en la Talía de Arrio son de este tipo. Dios no fue Padre desde siempre, sino que hubo un tiempo en que Dios estaba solo y todavía no era Padre. Más adelante llegó a ser Padre. El Hijo no existía desde siempre, pues todas las cosas han sido hechas de la nada y todo ha sido creado y hecho. El mismo Verbo de Dios ha sido hecho de la nada y había un tiempo en que no existía. No existía antes de que fuera hecho y él mismo tuvo comienzo en su creación, porque según Arrio solo existía Dios y no existían todavía ni el Verbo ni la sabiduría. Luego, cuando quiso crearnos a nosotros, hizo entonces a alguien a quien llamó Verbo, sabiduría e Hijo, a fin de crearnos a nosotros por medio de él. Y dice que existen dos sabidurías: una, la cualidad propia de Dios, y la otra, el Hijo, que fue hecha por aquella sabiduría y que sólo en cuanto que participa de ella se llama sabiduría y Verbo. Según él, la sabiduría existe por la sabiduría, por voluntad del Dios sabio. Asimismo dice que en Dios se da otro logos fuera del Hijo y que para participar de él el Hijo se llama el mismo Verbo e Hijo por gracia. Aquí el pastor Cervantes, audio número 4, bajo el subtema Arrio y la teología de Dios. Entonces continúa este escritor llamado Alejandro, y continúa diciendo que es opción particular de esta herejía manifestada en otros de sus escritos, que existen muchas virtudes, de las cuales una es por naturaleza propia de Dios y eterna. Pero Cristo no es la verdadera virtud de Dios, sino que Él es también una de las llamadas virtudes, entre las que se cuentan la langosta y la oruga, aunque no es una simple virtud, sino que se la llama grande. Pero hay otras muchas semejantes al Hijo, y David se refirió a ellas en el Salmo llamándole Señor de las virtudes en el Salmo 23:10. El mismo Verbo es por naturaleza, como todas las cosas, mudable, y por su propia voluntad permanece bueno mientras quiere, pero cuando quiere puede mudar su elección. Lo mismo que nosotros, pues es de naturaleza mudable. Alejandro sigue citando a este personaje y continúa diciendo: lo mismo que nosotros, pues es de naturaleza mudable. Precisamente por eso, según Arrio, previendo Dios que iba a permanecer en el bien, le dio de antemano aquella gloria que luego había de conseguir siendo hombre por su virtud. De esta suerte Dios hizo al Verbo en un momento dado, tal como correspondía a sus obras que Dios había previsto de antemano. Asimismo se atrevió a decir que el Verbo no es Dios verdadero, pues aunque se le llame Dios, no lo es en sentido propio, sino por participación como todos los demás. Todas las cosas son extrañas y desemejantes a Dios por naturaleza, y así también el Verbo es extraño y desemejante en todo con respecto a la esencia y a las propiedades del Padre,
pues pertenece a las cosas engendradas, siendo una de ellas. Atanasio de Alejandría está citando este poema llamado Talía, escrito por Arrio, y está diciendo prácticamente las aberraciones teológicas de Arrio, diciendo que Jesús no es Dios, y no solamente eso, sino todo lo que viene aquí el pastor Cervantes con el audio número 5. Entonces Arrio fue mucho más allá de a donde habían llegado otros teólogos con sus herejías, y a Jesús realmente lo hizo simple y llanamente humano, uno más en la creación. Veamos cómo termina Arrio, este acérrimo oponente a la deidad de Cristo, a su identidad como Dios y a la doctrina trinitaria. Y encontramos un fragmento de historia que también lo narra Sócrates, el escolástico, narrando la muerte de Arrio, el final de su vida. Y lo dice así: era sábado y Arrio estaba esperando la asamblea con la iglesia al día siguiente, pero la retribución divina llegó a sus atrevidos crímenes. Al salir del palacio imperial, al que asistieron una multitud de partidarios de Eusebio con guardias, desfiló por orgullo por mitad de la ciudad, lo que atrajo la atención de todas las personas. Al acercarse al lugar llamado Foro de Constantino, donde se erigió la columna de Pórfido, un terror que surgía de los remordimientos de conciencia se apoderó de Arrio, y con el terror vino una relajación violenta de sus entrañas. Él, por tanto, se preguntó si había un lugar adecuado cerca, y se dirigió a la parte trasera del Foro de Constantino. Apresurándose hacia allá, poco después un desmayo se apoderó de él, y junto con las evacuaciones sus extrañas sobresalían, lo que fue seguido de una hemorragia abundante y del descenso de los intestinos pequeños. Trozos del vaso y del hígado salieron con efusión de sangre, por lo que murió casi inmediatamente. El escenario de esta catástrofe todavía se muestra en Constantinopla, como he dicho, detrás de las ruinas en la columnata, y las personas señalan con el dedo el lugar. Hay un recuerdo perpetuo conservado de este tipo de muertes, escribió Sócrates el escolástico. Entonces su muerte fue trágica, se vio como un castigo divino, pero el daño quedó hecho. Como ya han dicho mis compañeros exponentes, en el tiempo actual se sigue todavía esta línea, algunos movimientos siguen usando el nombre de Dios como unitarismo. Dios me los bendiga desde Ciudad del Carmen a todos mis amigos y hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén.